En los procesos de precipitación química, lo que hacemos es que adicionamos un precipitante. Todos esos compuestos químicos que adicionamos para desestabilizar esos elementos o esos compuestos que están disueltos en el agua y lograr que estén en forma suspendida y puedan precipitar, pues lo hacemos mediante los precipitantes. Normalmente esto se hace en un tanque con agitación y logramos que estos metales disueltos se conviertan en insolubles a través de reacciones químicas con compuestos metálicos solubles y el precipitante. ¿Qué debemos de tomar en cuenta al momento de realizar o querer eliminar un metal a través de precipitación química? Tenemos que saber cuál es el precipitante que vamos a utilizar, la solubilidad que éste tiene en el agua y la temperatura, porque cuando hablamos de solubilidad, pues sabemos que la temperatura es sumamente importante al momento de que una sustancia se encuentre, esté totalmente soluble o no en el líquido donde está formando la mezcla. Dentro del por hidróxido, precipitación por sulfuro, precipitación de carbonatos, por borohidruro de sodio, y también hay otros procesos de precipitación que vamos a mencionar. La precipitación por hidróxido se utiliza, o en este tipo de precipitación lo que usamos son hidróxido de calcio o de sodio para formar, queremos eliminar o queremos extraer de esa mezcla o de ese líquido. Los hidróxidos metálicos son anfóteros, esto quiere decir que pueden trabajar a pH alcalino y también a pH ácido, por lo que la precipitación va a variar dependiendo del metal. Acá tenemos la reacción que se desempeña. La M quiere decir el metal. En este caso, el hidróxido que se utilizaría como precipitante es el hidróxido de calcio. Entonces, reacciona con el metal y forma el hidróxido del metal en cuestión más calcio. No todos los metales pueden ser precipitados por hidróxido en un solo paso. Por ejemplo, en el caso de que se quiera retener o separar el cromo hexavalente, hay que hacerle un pretratamiento para luego entonces realizar lo que es la precipitación por hidróxido. En el caso del cromo hexavalente hay que reducirlo a cromo trivalente. Esto se hace, creo que con dióxido de azufre, creo que es de azufre, pero más adelante creo que lo puse. Pero hay que hacerle este pretratamiento y luego hay que subirle el pH a valores por encima de 8 para lograr que precipite el hidróxido crómico. Acá en la imagen inferior de la derecha, esta es la fórmula química del hidróxido crómico. ¿Cuáles son las ventajas de la precipitación con hidróxido? O más bien, ¿cómo podemos elegir si vamos a realizar esta precipitación por hidróxido mediante cal o soda cáustica? Porque ambos compuestos químicos se utilizan para lograr este tipo de precipitación. En el caso de la cal, tiene la ventaja de que tiene un costo bajo y que el precipitado que se forma es más fácil de tratar. Sedimenta más rápido porque la cal le da mayor peso
Y también en el caso de que se utilice en proceso de filtración para separar ya este metal precipitado, pues se da muchísimo mejor. Sin embargo, la cal tiene la desventaja de que su manejo es un tanto engorroso. Las bombas que se utilizan para dosificar cal generalmente tienen que ser neumáticas, porque si se utilizan las bombas normales de dosificación, las centrífugas, se entaponan y se dañan rápidamente. ¿Quién tiene el micrófono activado? Aparte de que las bombas... Sí, ya, gracias. Lo que pasa es que como tengo los auriculares, molesta bastante cuando hacen un ruido grande. Sí, porque por la interferencia. Aparte de que las bombas dosificadoras se dañan rápidamente cuando se utiliza la cal, hay que tener agitación constante en el tanque. Y la manipulación, por ejemplo, como generalmente la cal viene en saco, es un tanto engorrosa, como había dicho. Sin embargo, en el caso de la soda cáustica, aunque la soda es más fácil de manejar, y más si se utiliza la soda cáustica líquida, solamente se pone una bombita y no hay problema con eso, es más costosa que la cal, y los sólidos, el precipitado que se forma, es menos o es más difícil de tratar o de eliminar por proceso de sedimentación o de filtración, porque es un sólido menos pesado. Se pueden tratar, pero es mayor el costo de los sistemas de deshidratación de esos sólidos que en el caso de la cal. Entonces, como ustedes pueden ver, ambos compuestos químicos tienen su pro y su contra. Simplemente al momento de la selección de uno, pues se evalúa cuál de los dos se considera más apropiado dependiendo de dónde se vaya a utilizar. El otro tipo de proceso de precipitación, tenemos la precipitación por sulfuro. Este tipo de precipitación se ve como una alternativa a la precipitación por hidróxido. La solubilidad de estos compuestos es mucho menor a los correspondientes hidróxidos metálicos, por lo que facilita o es más rápida la precipitación. No son anfóteros, la mayoría se manejan a un pH estándar para todos los metales. Se combinan los iones metálicos con el radical sulfuro. Esta es la fórmula que tenemos acá. Tenemos el metal, aquí se utilizó como precipitante el sulfuro de hierro, y al reaccionar forman el sulfuro metálico más hierro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este proceso de precipitación? Que se genera ácido sulfídrico gaseoso. Y este ácido es sumamente tóxico. Entonces, para evitar su formación, hay que manejar pH por encima de 8. Aún a pH alcalino, el ácido sulfúrico puede emitirse por medio de la hidrólisis rápida de la sal de sulfuro, que es soluble en agua. Durante la precipitación de sulfuro, también en el efluente siempre va a haber sulfuro presente en el efluente tratado, porque la reacción se da con este compuesto químico en exceso. Si los sulfuros no están en exceso, pues la reacción no es completa. Entonces se liberan en el efluente concentraciones de sulfuro. Con esta desventaja, al momento de utilizar este compuesto químico para realizar este tipo de precipitación, pues hay que tener, el exceso de sulfuro que se va a dosificar para poder garantizar que la reacción se realice completamente, tiene que ser muy exacto.
O sea, que se utilice la cantidad más precisa posible para minimizar la cantidad de sulfuro que se libera en el efluente. Y siempre hay que tener un control del pH, mantenerlo por encima de 8. La precipitación por carbonato es muy efectiva, principalmente cuando se van a remover metales como el cadmio y el plomo. Se obtienen concentraciones comparables a las obtenidas con la precipitación con hidróxido. Y tienen los beneficios de pH y una densidad operativa baja. También los lodos son bastante filtrables. Por ejemplo, si vamos a remover el cadmio y el plomo a través de la precipitación por hidróxido, necesitaríamos subir los pH por encima de 10 para que estos metales puedan precipitar y ser insolubles. Sin embargo, con la precipitación con carbonato, a un pH entre 7,5 y 8,5, pues estos metales pueden precipitar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de yo utilizar la precipitación por carbonato, mi costo operativo va a ser más reducido si utilizo la precipitación con hidróxido para remover lo que es el cadmio y el plomo. Porque yo subir un pH a 7,5 u 8 y el otro que me representa 10 de pH, pues ahí yo tengo un costo en el consumo del agente regulador de pH que yo utilizo, ya sea cualquier hidróxido o la misma cal. Sin embargo, esta precipitación no es efectiva para todos los metales. En el caso del níquel y el zinc, se ha demostrado que no se obtienen buenos resultados utilizando este tipo de precipitación. La reacción química que se desarrolla, por ejemplo acá, se utilizó el carbonato de sodio. Cuando reacciona con el metal, me da el carbonato metálico más sodio. ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, profesora, yo tengo una duda. Yo creo que usted ya lo mencionó, pero a la hora de nosotros utilizar el precipitante, uno tiene que escogerlo muy de acorde al pH de lo que queramos precipitar. Por ejemplo, si es algo muy ácido, sería bueno que sea algo más alcalino que pueda contrarrestar la acidez. Mira, primero va a depender del metal que tú necesites remover o necesites precipitar. Cada metal tiene un pH óptimo donde tú puedes lograr la precipitación. Por ejemplo, en el caso del hierro, precipita pH de 9. El cobre, entre 6,5 y 7,5. Si hablamos de cianuro, antes de la precipitación tenemos que hacer un pretratamiento, que sería oxidarlo. Eso lo vamos a ver. Ahora vamos a dar unas pinceladas, porque en el caso del cianuro, anteriormente se utilizaba lo que es la neutralización con hipoclorito de sodio o cloro. Sin embargo, se generan unos compuestos bastante tóxicos y peligrosos tanto para la salud como para el medio ambiente y se han realizado procesos de oxidación avanzada para poder retratar este metal. Dependiendo del metal y de qué esté unido a él, porque por ejemplo, siempre que tengamos que remover, en el caso de los metales preciosos, oro o plata, van a estar unidos al cianuro. Hay que entonces hacer un pretratamiento del cianuro para poder precipitar los metales que nosotros queremos. Si es hierro o cobre o cadmio o cualquier otro metal, hay que ver a qué están unidos. Tienes que saber cuál es el pH en que ellos precipitan mejor. Hay algunos que precipitan a pH ácido, entonces hay que conocer bien esos metales. Después que tú tengas el pH de precipitación, o más bien el pH donde este metal no es soluble en el agua, sino que es insoluble,
Pues entonces hay que hacer pruebas de jarra, como vimos en el proceso de coagulación y floculación. Y con esas pruebas de jarra tú terminas de dar ya o de identificar todo el proceso. Primero ves a qué pH te precipita mejor o aparece la forma insoluble del metal. Después que tienes ese pH a través de la prueba de jarra, pues vas a hacer pruebas con coagulantes o floculantes que te ayuden a la separación de ese metal. Y ya después de la prueba de jarra, cuando tú tengas el pH adecuado, la dosis adecuada de coagulantes o floculantes, que siempre vas a tener que utilizarlo. Bueno, no siempre, hay casos donde se te da un buen precipitado y no es necesario ayudarte con estos compuestos químicos, pero en muchos de los casos sí. Vas a ver entonces los tiempos de sedimentación y con eso vas a poder determinar si puedes hacer el proceso o terminar el proceso a través de una sedimentación para ya lograr la separación total de este metal del líquido que tú estés tratando, o si los sólidos obtenidos o el precipitado formado no tiene el peso adecuado para que te pueda sedimentar y tienes que hacerlo a través del proceso de precipitación. Todo esto tú tienes que verlo. Hay empresas donde tú necesitas remover varios tipos de metales. Nosotros una vez tuvimos una que hacen alambres y perfiles metálicos. Entonces ahí había que remover lo que era el cobre y el hierro. Teníamos que hacer un proceso de precipitación para el cobre y otro para el hierro, porque manejaban pH distintos y no podía hacer la precipitación de los dos metales al mismo tiempo, sino primero tenía que hacer uno y después hacer el otro. Y al final los lodos generados no eran fácilmente sedimentables, así que al final tuvimos que irnos con membranas de ultrafiltración para poder separar los lodos. Ya el tratamiento de los lodos, sí, generalmente en ese caso lo hicimos con filtro prensa y ya el agua, el efluente verter cumplía con la normativa ambiental. Este es un caso donde el agua, ellos no querían recuperar el metal, pero hay industrias, por ejemplo en la minera, donde el líquido residual o el efluente residual tiene materiales valiosos que pueden vender. Entonces, ahí los procesos, tienen un beneficio y son un poquito más estrictos. Pero sí se necesitan obligatoriamente conocer el tipo de metal que se quiere tratar, que se quiere eliminar o recuperar, ver bajo qué condiciones de temperatura, de pH, cuál es el precipitante adecuado y cómo va a ser su tratamiento al final, si lo podrías hacer por sedimentación o por filtración. Todo eso se tiene que hacer primero con ensayo a pruebas piloto a nivel del laboratorio, entonces después lo vas a llevar a escala ya en la industria, donde se necesite remover o recuperar el metal. Gracias, profesora. Bien. Vamos a ver lo que es el proceso de precipitación con borohidruro de sodio. Este es un agente reductor y se utiliza para precipitar los metales en solución. ¿Cuál es la ventaja del bromohidruro de sodio? Que yo voy a precipitar el metal, pero en su forma metálica. O sea, en todo lo que habíamos mencionado anteriormente, lo precipitamos, pero como un compuesto, ya sea como un hidróxido metálico o unido a un carbonato. Entonces acá lo vamos a ver el metal en su forma elemental. Este proceso generalmente se lleva a pH entre 8 y 11 para asegurar la eficiencia de la reacción química, porque a pH inferior a 8 se incrementa el consumo de bromohidruro, debido a que se desarrollan procesos de hidrólisis. Y a pH superior a 11, la velocidad de reacción disminuye. Esta es la reacción que se lleva a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos el metal, se le adiciona el borohidruro, en este caso de sodio, y en la reacción obtenemos
este compuesto que se me olvidó el nombre, el precipitado metálico e hidrógeno. Esta es una. Y en la otra también tenemos el precipitado metálico más agua. En este caso, la ventaja de este proceso es que te precipita el metal en su forma elemental. Como se recupera o se obtiene el metal en su forma elemental, se utiliza mucho para metales preciosos, en el caso de oro, la plata, el platino, y también en metales pesados como el plomo, mercurio, níquel, cromo y cadmio. Existen otros procesos de precipitación que pueden considerarse para tratar residuos que contienen compuestos metálicos específicos, donde se tiene principalmente un metal en particular y se quiere recuperar. Por ejemplo, cuando tenemos cationes trivalentes de hierro, aluminio y cromo, utilizamos los removemos selectivamente mediante cationes monovalentes y divalentes. Y se aparece el precipitado a través de fosfato. Por ejemplo, el bario puede precipitar como sulfato de bario, que es estable e insoluble, además de ser no peligroso. El selenio lo podemos precipitar con dióxido de azufre y precipita como selenio elemental. Y la plata con una solución de cloruro de plata insoluble. Aquí venimos a hablar del cianuro, como le había dicho. Los metales que contienen cianuro se deben de pretratar. Como le había mencionado, anteriormente se usaba la cloración alcalina a través de hipoclorito de sodio, pero entonces se producía el cianato de calcio, cloruro de cianógeno y organoclorados. Todos estos compuestos son peligrosos, se liberaban al medio ambiente en forma de cloro residual y cloruro. Entre los efectos que causan a largo plazo, se encontraron que eran la carcinogénesis, mutanogénesis, teratogénesis, enfermedades respiratorias y encefalopatías crónicas. O sea, estos compuestos que se formaban pueden dar cáncer, mutaciones genéticas, desformaciones en... Ya va. Tiene un abrazo. Tiene una leche porque... Bien, todos estos compuestos, como vimos, pueden causar cáncer, mutaciones, deformaciones en mujeres embarazadas, en los fetos, enfermedades respiratorias y encefalopatías crónicas. Por eso, en algunas industrias todavía hacen este pretratamiento del cianuro, pero eso no debiera de ser. Lo que pasa es que las alternativas que se utilizan son más costosas y un poquito más complicadas, porque ya hablamos de procesos de oxidación avanzada, donde se utilizan compuestos como el ozono, lámpara ultravioleta, a veces se utiliza el peróxido de hidrógeno. Es más costoso. En el caso de que se utilice el ozono y la lámpara ultravioleta, hay que tener un generador de ozono en sitio, porque ustedes saben que el ozono se degrada fácilmente. Entonces hay que generarlo en sitio y de una vez utilizarlo. Y por estas condiciones y el costo que representa, algunas industrias utilizan todavía el tratamiento con cloración alcalina.
Dentro de los otros procesos de precipitación tenemos que tener consideraciones de diseño y las alternativas para el uso de la precipitación en el tratamiento de residuos peligrosos. Por ejemplo, en el cromo hexavalente se debe pretratar, como dijimos anteriormente, con dióxido de azufre para reducirlo a cromo trivalente. Entonces, una vez reducido cuando reacciona con el dióxido de azufre, hay que llevarlo a pH de 8 y ahí sí utilizamos la precipitación por hidróxido, que hablamos anteriormente. ¿Preguntas de las precipitaciones químicas? ¿No tienen preguntas? Bueno, vamos a seguir. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es? No sé si en el ellos tienen. No se escucha bien, no se escucha bien. Ok, y ahora me escucha. Sí. Para No te escucho. problema con. Está bien, debe ser así. Que escriba su pregunta por el chat y otra persona que la lea y se la hace a la profesora también. Pero escríbela, que yo lo voy, así lo leo y de una vez te respondo. Ok. En lo que Jonathan escribe su pregunta, pues seguimos avanzando con la clase. Ahora vamos a hablar de la remoción del fósforo a través de precipitación química. Cuando Jonathan escriba la pregunta, me pueden, por favor, alguien la ley me la dice, porque ahora mismo me salí, estoy en modo de presentación y no le estoy viendo a ustedes en la videollamada. Habíamos hablado de lo que es la remoción de fósforo a través del proceso biológico, ahora vamos a ver de la remoción del fósforo mediante precipitación química. Al inicio del módulo, vimos por qué era importante remover el fósforo. Les recuerdo que el fósforo se elimina porque, si bien es un nutriente que se utiliza mucho en la agricultura, lo utilizan las bacterias para degradar la carga orgánica contaminante, el fósforo, cuando está en exceso y llega a las fuentes de agua, a los cuerpos de agua, pues pasa lo que es el proceso de eutrofización, donde hay tantos nutrientes que las algas crecen de forma desproporcional, consumen todo el oxígeno de las aguas y, como todo ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todas estas aguas, una vez todas estas algas mueren, pues se forma un líquido bastante denso, el agua se pone muy turbia, no atraviesan los rayos del sol el agua, no se desarrollan los procesos de fotosíntesis, se consume todo el oxígeno del agua y hay todo un problema en el ecosistema. Por eso es necesario remover el fósforo de cualquier efluente que se vaya a verter al medio ambiente. Bien, para remover el fósforo a través de precipitación química se logra a través o mediante la adición de sales multivalentes. Estas sales, que generalmente son de aluminio y hierro, hacen que el fósforo precipite y forme iones metálicos.
Dependiendo del tipo de sal que se esté utilizando, pues se van a generar mecanismos diferentes de estas reacciones químicas. Entonces, vamos a ver, podemos utilizar sales, por ejemplo, acá tenemos, esto es el policloruro de aluminio. También tenemos, estas son las sales, los sulfatos de hierro. Y acá, hidróxidos de calcio. Cuando utilizamos los fosfatos de calcio, o usamos la precipitación, o el compuesto que precipite es el fosfato de calcio, normalmente utilizamos lo que son hidróxidos de calcio. Este compuesto reacciona con la alcalinidad P, recuérdense que es la alcalinidad parcial. Esta alcalinidad es debido a los carbonatos y bicarbonatos que están presentes en el agua. Se debe de subir el pH hasta valores de 10 para tener un exceso de los iones de calcio que van a reaccionar con el fosfato. Y el precipitado que se obtiene se llama hidroxilapatita. Esta es la reacción que se desarrolla. La cantidad de sales de calcio para lograr la precipitación de los compuestos de fósforo es independiente de la cantidad de fósforo, ya que esta reacción se va a desarrollar directamente con la alcalinidad. Normalmente, para poder precipitar el fósforo, necesitamos de 1.4 a 1.5 veces la alcalinidad total como carbonato de calcio. O sea, se necesita muchísimo de esta sal para poder precipitar el fósforo como fosfato de calcio. Cuando utilizamos sales de hierro y de aluminio, pues estas son las reacciones que se utilizan. Por ejemplo, cuando usamos el policloruro de aluminio, se me forma el fosfato de aluminio. Y si utilizo las sales de hierro, se me forma fosfato de hierro. Cuando usamos las sales de aluminio, puedo trabajar a pH entre 6.5 y 7, mientras que cuando utilizo las sales de hierro, se maneja un pH alrededor de 5.3. En la práctica, particularmente me gusta más utilizar las sales de aluminio. Manejan un rango variado de pH, no me genera un efluente de color rojizo. Y en el caso de, por ejemplo, los laboratorios que se tienen en las industrias, se utilizan métodos rápidos, métodos colorimétricos para poder analizar las concentraciones de estos compuestos en el efluente ya tratado. Y como son métodos colorimétricos, porque son métodos rápidos y equipos más asequibles, si el agua tiene cierta coloración... ¿Perdón? Para decirle que ya Jonathan escribió su pregunta. Yo la iba a leer, pero no me aparece ahora. También Dame otra un compañía momento, déjeme escribió una terminar, pregunta. entonces la leo. Bueno, déjenme terminar esta diapositiva, entonces salgo de la presentación para contestar sus preguntas. En el caso del fosfato de hierro, cuando utilizamos las sales de hierro, pues se le da una tonalidad al agua que causa interferencia con los métodos colorimétricos de análisis. Entonces le pueden dar valores que no son reales, que tienden a dar falsos positivos. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar un precipitante u otro. Jonathan dice, además del pH, ¿qué otros parámetros se deben de tener en cuenta para lograr una buena reacción de precipitación? Además del pH, hablamos de la solubilidad y de la temperatura. Siempre que se va, como dije anteriormente, hay que verificar primero cuál es el metal que necesitamos remover, a qué pH
ese metal deja su forma soluble y pasa a ser insoluble en el agua. ¿Cuál es el precipitante que me desarrolla más rápidamente y de una forma más eficiente esa reacción que va a favorecer la precipitación de ese metal? Al momento de hacer el diseño y llevarlo a planta, tengo que tener en cuenta la agitación que debe de tener, cuántos minutos de agitación le voy a dar. La temperatura es algo sumamente importante, porque dependiendo de la temperatura sabemos que una sustancia puede tener una mayor solubilidad o una menor solubilidad en el agua. Generalmente son eso. Y en el caso de Maika, que pregunta que cómo se podría saber el pH óptimo para precipitar varios metales pesados contenidos en un efluente, pues como decía anteriormente, tú no vas a poder precipitar todos los metales al mismo tiempo, porque cada metal va a tener condiciones de precipitación diferentes. Entonces vas a tener que ir paso por paso, primero precipitar uno y luego precipitar el otro. Por eso le puse el caso de la industria donde nosotros trabajamos, que necesitábamos remover cobre y hierro. Primero precipitábamos el cobre y luego precipitábamos el hierro. Y al final, que ya se removían los dos o se precipitaban los dos compuestos químicos, pues entonces se filtraba el agua, usábamos filtración por membrana, porque los procesos de sedimentación no obtenía un buen clarificado, una buena separación del sólido y el líquido. Entonces, contesté su pregunta. Yo te voy a facilitar yo creo que tengo una información donde da una buena, o sea, te dicen de varios metales cuál es el pH más idóneo donde precipita. Voy a ver si te consigo esta información y te la paso. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a entrar es a hablar de los puntos de dosificación. Una vez que nosotros desarrollamos en las pruebas de jarra a nivel de laboratorio cuál es el pH idóneo y cuál es ese precipitante que yo debo de utilizar, pues entonces tengo que evaluar cuál es el punto de dosificación donde yo voy a obtener mejor beneficio para remover este compuesto químico. En el caso del fósforo, cuando uno va a hacer la precipitación, normalmente tiene que mantener el agua a un pH de 6.5 a 7.5, como ya mencionamos, si vamos a usar sales de aluminio, si son de hierro, entre 5.3. Como teniendo esto en cuenta, pues tenemos que evaluar varias opciones. Por ejemplo, aquí en el caso de la precipitación, el químico se dosifica antes del tratamiento primario. En el caso de que la planta tenga un tratamiento primario, dígase un sedimentador o un sistema de flotación. En este caso, donde yo voy a tener una preprecipitación, yo no utilizaría las sales de hierro porque necesito un pH de 5.3. Si mi tratamiento primario va a ir seguido de un sistema biológico, recuérdense que los sistemas biológicos necesitan un pH lo más neutro posible. Si yo mantengo un pH en 5.3, pues voy a afectar mi proceso biológico. Entonces, por eso no es recomendable. Esos son para que ustedes vean que esos detallitos lo tienen que tomar en cuenta. Si voy a utilizar este esquema de dosificación,
pues es mejor irse con sales de aluminio, que puedo mantener un pH entre 6.5 y 7.5 y voy a lograr una remoción del fósforo. Algo más a tomar en cuenta es que si lo vas a precipitar acá, siempre tienes que saber que tienes que dejar un fósforo residual, porque en el caso de los procesos biológicos, si no hay una concentración de fósforo, pues no hay un desarrollo de los procesos biológicos como tal, porque las bacterias necesitan esos nutrientes para su metabolismo. Entonces, ¿qué pasa cuando se dosifica acá? Bueno, que se utiliza el sedimentador primario para poder extraer ese fósforo que precipita y sacarlo del sistema. Otro punto de dosificación de estos compuestos químicos, o PDs, punto de dosificación, está antes del reactor biológico, después del reactor biológico o en el mismo reactor biológico. Se llama coprecipitación. Entonces, lo que hace es que se remueve el precipitado formado ya en el sedimentador secundario. Los químicos pueden ser añadidos, como ya mencioné, antes del biológico, que sería el efluente del sedimentador primario en el mismo reactor biológico, o a entrada del sedimentador secundario. Acá hay que tomar en cuenta de que tiene que ser una dosis bastante exacta, porque si vas a utilizar estos compuestos químicos que tienden a ser coagulantes o floculantes, pues tú puedes dañar el floc bacteriano y puede inhibir el desarrollo o el metabolismo de las bacterias. Entonces, sí se puede hacer, pero teniendo un control riguroso de la dosificación. No se debe dosificar en exceso. Y el otro punto de dosificación es la posprecipitación, cuando se dosifica al final o en el efluente del sedimentador secundario. Acá no tenemos el problema de la dosificación, de la precipitación, de tener pendiente de que tiene otro para las bacterias que van a desarrollar su metabolismo, de que se dosifica. Maestra, entonces en el caso de esa tecnología, siempre posterior al tratamiento que se le da al efluente, ¿es necesario poner Que se vaya a usar una precipitación química? Ahora recuerden, para remover un metal que esté disuelto en el agua, dependiendo de la concentración de ese metal, de ese contaminante, hay que irnos a la precipitación química. Eso es lo que nos garantiza a nosotros una buena remoción o recuperación de estos metales y poder cumplir con los requerimientos, ya sea verter o para recuperar la mayor cantidad de estos metales, porque son un beneficio para la empresa. Pero una vez, la precipitación lo que hace es que si yo tengo ese metal que está disuelto en el agua, pues con estos procesos de precipitación lo que hago es que no esté disuelto en el agua. Ya él no va a formar parte del agua o del líquido, mejor dicho, no tiene que ser agua, sino que va a formar una mezcla sólido-líquido que yo entonces necesito terminar de separar. Yo tengo un líquido, una mezcla, que necesito primero romper, o sea, que no esté homogénea. Necesito quitarle ese metal, me pase de su forma soluble a la insoluble. Y una vez esté en su forma insoluble, pues necesito utilizar proceso de separación sólido-líquido para poder recuperar ese metal. Y ya tener un líquido,
o un efluente libre del metal, ya sea que es contaminante o ese metal que me representa un beneficio porque lo necesito recuperar. Pero siempre hay que hacer precipitación y luego hay que hacer separación sólido-líquido, ya sea a través de sedimentación o proceso de filtración. Puede ser filtración mineral o filtración por membrana, dependiendo de las condiciones. O sea, si el precipitado que yo obtengo sedimenta fácilmente, lo puedo hacer por sedimentación. Tengo que utilizar sistema de filtración. Los más efectivos en el caso de metales son filtración por membrana. Yo lo que quiero precipitar en el caso del fósforo lo puedo hacer por filtración. La barri, el metal deseado es el oro. Entonces todo lo demás, bueno, lo pueden vender, le tiene un beneficio, pero su metal estrella es el oro y es el que quieren separar de todos los otros metales que están unidos a él. Entonces, sí, se pueden, bajo determinadas condiciones, los óxidos metálicos precipitan más, pero no por condiciones atmosféricas. Ahora, cada vez estas extracciones de estos metales sí generan condiciones contaminantes. Los procesos de separación, la mayoría son contaminantes, los que no son contaminantes son muy costosos y al final todo es la relación costo-efectividad. Si no hay un balance entre el valor de esa tecnología que es limpia con lo que yo voy a recuperar, pues lamentablemente casi no se usa. Bien, gracias, profe. Gracias. El artículo que yo le mandé, ahí lo que muestra es, por ejemplo, ellos estudiaron varias alternativas porque tenían un problema, tenían un agua contaminada con metales pesados, y eso es algo real. O sea, esa planta, ellos hicieron ese estudio, verificaron varios tipos de tratamiento de ese efluente que le garantizaría remover esos contaminantes, y al final seleccionaron la tecnología más adecuada a sus circunstancias. Entonces ahorita vamos a tomar un break ahora de 20 minutos y cuando regresemos vamos a verificar ese artículo porque le da a ustedes una idea, en el caso de que hayan escogido ese tema, de cómo deberían o qué ruta seguir al momento de tú seleccionar un proceso u otro para el tratamiento de efluentes que estén contaminados por metales pesados. En 20 minutos pues retornamos.